Quiero comentar antes de iniciar, se vayan preparando para nuestra reunión de sábado de mes que cae, ahora va a ser en agosto, ¿no? En esta ocasión va a ser en agosto de nuestra próxima reunión de sábado de mes. Quiero que ya estemos, sigamos orando por nuestra reunión de sábado de agosto. Va a ser muy importante esa reunión. ¿Por qué? Porque julio es el mes 7. El número 7 tiene que ver con el número de la perfección, pero también es el número que tiene que ver con lo profético de Dios. Agosto es el mes octavo, el número 8. El número 8 es el número que tiene que ver con el nuevo comienzo. Amén. Entonces, tú estate a la expectativa y quiero que estés orando por la reunión de sábado del mes de agosto. Esta reunión y todas las reuniones son especiales, pero más especiales donde Dios resalta más de su poder es el primer sábado del mes. Amén. Así que es a las 5 de la tarde. Traigan enfermos, traigan necesitados. Recuerdo que hace años orábamos por una mujer, una cuñada de una de las hermanas que venían, y la cuñada de esta hermana tenía esclerosis múltiple. ¿Cuántos se acuerdan? Y en traerla en el sábado del mes, Dios la sanó de esclerosis múltiple en ese sábado. Entonces, Dios es bueno. Y no porque la haya sanado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Su naturaleza, su presencia, su esencia es de que Dios es ¿qué? Bueno. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Este tema para mí es el más fuerte de todos. Y quiero que te lo grabes, te lo lleves en tu corazón. Pero no tan solamente que te lo grabes y te lo lleves en tu corazón, sino que lo vivas y lo hagas. Lo hagas real. Porque dice la palabra que con la medida que midas, serás medido. Y Jesús, el Hijo de Dios, más adelante lo vamos a ver, nos enseñó lo que es misericordia. Por eso dice, y el tema que hoy vamos a ministrar se titula, misericordia quiero y no sacrificio. El día de hoy vamos a ver este grandioso tema, iglesia, de lo que es la misericordia de Dios. ¿Qué es para Dios misericordia? Donde vamos a analizar a través de la palabra de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque es parte de su naturaleza, parte de sus atributos o características representativas de su presencia. Por eso siempre les digo, Dios es bueno. No porque si te sana, no me sana. Mira, yo ahorita traigo un esguince en mi brazo izquierdo y traigo una afectación en mi rodilla derecha por estar entrenando. Por más que he orado, aún Dios no me ha sanado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ya fui con la doctora donde trabajo, hay una doctora y me atendió y estoy en tratamiento. Y a mí no me interesa esto. Si a mí aún no me ha sanado, es por algo. Pero si hemos orado por ti y has sanado, ¿quién es el que hace todo? Es Dios. Por eso yo la otra vez te dije, yo no hago milagros, es Jesucristo quien hace milagros. Amén. Entonces hoy vamos a analizar el tema misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, para ejercer misericordia divina en nuestras vidas, y así
como la vamos a ejercer para poder recibir la grata misericordia eterna del Rey de Gloria. Hoy vamos a ver definiciones de lo que es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos. Si tú eres misericordioso, contigo van a ser misericordiosos. Si tú eres justo, contigo van a ser justos. Pero si tú juzgas, a ti te van a juzgar. Y con la medida que tú midas, serás medido. Eso es una ley de Dios. Si tú juzgas a alguien con amor y con misericordia, así mismo vas a recibir tu amor y misericordia. Pero si tú juzgas a alguien buscando sus fallas, sus pecados y sus errores, así mismo te van a juzgar a ti buscándote tus fallas y tus errores. Y te los van a encontrar, aunque los ocultes. Por eso Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabes que a Jesús le trajeron a una mujer infame o de mala fama, de mala reputación, que la hallaron en pleno acto de adulterio y le dijeron los escribas y saduceos, los religiosos, los que se sentían los más santos de la época de Jesús, se la traen a Jesús acusándola, y no tan solo acusándola, era cierto lo que la habían encontrado, pero Jesús los estaba ignorando porque Jesús estaba escuchando la voz de su Padre en ese momento. Y Jesús dice la palabra de Dios que con su dedo estaba escribiendo en la tierra en ese momento. Y vuelven a acusar a la mujer y dicen en pleno acto de adulterio, y la ley de Moisés dice que sea apedreada. ¿Mas tú qué dices? Jesús callado, concentrado en estar oyendo la voz de su Padre. Y Jesús cuando tiene que hablar es cuando habla y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Con qué medida midió Jesús a la mujer adúltera? ¿Con qué medida crees? Jesús, el Hijo de Dios. O sea, Dios mismo, sabiendo que era una adúltera, ¿con qué medida midió a la mujer? Misericordia. Con misericordia. ¿Tú con qué medida la hubieras medido? Por eso Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. La palabra misericordia en el hebreo es gemla. Uno de sus significados de misericordia. Hay muchísimas variantes de lo que es misericordia en el hebreo y las vamos a estar analizando. Amén. Gemla es conmiseración, clemencia, librar. Fíjate, librar. Cuando eres librado de un choque, de un accidente, Dios tuvo misericordia de ti. Cuando eres librado de que te asalten es porque Dios tuvo misericordia de ti. Librar, sobrar, compasión, dolor, escatimar, perdonar. Cuando Dios te perdona es porque Dios tuvo misericordia de ti. Dios tiene. Dios tiene. Dios tiene Misericordia de ti. misericordia. Dios tiene. Dios tiene Misericordia de ti. misericordia de mí. Significa también piedad y querer. Vamos a ver Génesis 19:16. Dios es bueno. Génesis, capítulo 19, versículo 16. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿De quién están hablando? De Abraham. Cuando Dios mandó destruir Sodoma y Gomorra por causa del pecado que se había elevado hasta el cielo, Dios ordenó sacar a Abraham y a Lot, su sobrino, con sus esposas, sus familias, para que fueran librados del exterminio de Sodoma y Gomorra, del juicio que nos dice que había unos varones
que asieron de su mano, que es hacían, tomaron de su mano y sacándolos. Quiere decir que cuando Dios tiene misericordia de ti, te va a enviar personas ángeles de Dios en ese momento, a ayudarte a sacar de donde estás, a librarte, para que Dios muestre su amor y su misericordia contigo. ¿Por qué Dios libró a Abraham y a Lot? ¿Qué tenía que ver Lot con Abraham? Bueno, eran sobrino y Abraham era el tío. Pero Lot, ¿por qué? Por el simple hecho de que Abraham era un hombre de pacto y de fe que caminaba con Dios día a día. Por eso Dios decidió también librar a Lot, por el pacto que tenía Dios con Abraham, y se acordó Dios del pacto en el momento de sacar a Abraham, porque también dijo también a Lot. Entonces Dios tiene misericordia de ti en el momento cuando tú caminas con Él todos los días de su mano. Cuando tú te encargas de agradar a Jesús todos los días de tu vida, cuando tú te encargas de agradarlo en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, en tus pensamientos, en tu día a día, en tu trabajo, en tus estudios, en tomar las decisiones de acuerdo a su voluntad, no a tu voluntad, de acuerdo a que si vas o no voy, de acuerdo a que si voy a viajar o no voy a viajar, de acuerdo a que si hago aquello o no hago aquel proyecto, de acuerdo a que si voy a hacer esa compra o mejor no lo hago, todo lo tienes que consultar a Dios para que te vaya bien. Hoy vamos a ver lo que es misericordia. Misericordia quiero en el sacrificio de Jesús. La otra palabra en el hebreo es gesed. Significa bondad, piedad, reproche, belleza, afrenta, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, clemente, clemencia, consolar, misericordioso, voluntad. Ahora, Jesús, te lo voy a ejemplificar y te voy a decir que es parte de la voluntad de Dios. Jesús en el Evangelio de Mateo dijo que el Padre hace llover, hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Eso es la bondad de Dios. ¿Y qué tiene que ver la bondad de Dios? Mucho. ¿Por qué crees que estoy tomando agua? Porque Dios me muestra su bondad. Yo te hago una pregunta. ¿Hoy ya desayunaste? ¿Ya comiste? ¿Y qué crees que Dios muestra ahí cuando tomas los alimentos en casa? Cuando estás comiendo, cuando estás desayunando o cuando estás cenando. ¿Qué crees que Dios está mostrando ahí? La bondad. ¿Por qué? Tú me puedes decir por qué. Mira, Dios nos manda la lluvia, hace salir el sol, el aire, para todos. Creamos en Él o no creamos en Él, Dios es tan bondadoso que nos lo da para todos. ¿Para qué? Para preservar nuestra vida. Ahora, cada vez que tú te sientes a comer el platillo, la comida, los alimentos, debes de ser agradecido con Dios porque Dios está mostrando su bondad contigo. Jamás digas, yo los compré y a mí me costaron. Aunque tú los hayas adquirido con el dinero que tienes, Dios muestra su bondad contigo cuando tú estás comiendo, cuando estás cenando o desayunando. ¿En qué momento? Porque imagínate, ¿qué pasa si Dios decide cerrar los cielos y no enviar la lluvia ni que salga el sol por 100 días? ¿Qué pasaría? ¿Habría cosechas? ¿Habría frutas? ¿Habría verduras? ¿Habría alimento? ¿Habría carnes? ¿Qué pasaría si Dios corta el aire? Si Dios decide que no salga el sol. ¿Qué pasaría si Dios decide que no haya nada de lo que nos ha ministrado en su bondad? No tendríamos alimento.
pasaría si no comes? Mueres. A los varios días la gente muere. Tú puedes estar sin comer hasta 40 días y no te pasa nada. Pero a ver, no tomes agua. A ver, no respires. Entonces, cada vez que tú te sientes a disfrutar los alimentos, agradece a Dios porque está mostrando su bondad. Ahora, nos está diciendo este término que significa gloria, benevolencia, favor, belleza. Pero también nos dice el ser agradecidos. La misericordia es que tú eres un hombre, una mujer de Dios agradecido. Cuando tú agradeces a Dios y eres un hombre o una mujer de agradecimiento, Dios te bendice y las puertas de bendición se abren. Pero cuando estás reniegue y reniegue, reniegue y reniegue, reniegue y reniegue, ¿sabes qué pasa? Se cierra. Muchos reniegan de sus trabajos. Muchos reniegan por trabajar. Muchos reniegan por esto, por aquello, por tal situación, X situación, Y situación, Z situación, etcétera, etcétera situación. Cuando eres misericordioso, agradeces por toda la situación que se da. Vamos a ver esta verdad en el libro de Génesis, capítulo 19. Versículo 19. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal. Está hablando de Abraham a los ángeles. Habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Abraham les estaba agradeciendo a los ángeles que fueron enviados por Dios a custodiarlo y a sacarlo de donde iba a haber el juicio. Hace algunos años yo fui al estado de Colima a una entrevista de trabajo y me entrevistaron. Y prácticamente me dijeron que es que sí cumples el perfil, pero hay algo que nos incomoda. Yo le dije que no vives en Colombia. Le dije, no me importa, le dije, aquí tengo amistades aquí en este lugar, aquí que de momento puedo estar con ellos y después es lo que me establezco aquí para vivir a Colombia. Específicamente en Manzanillo. Con eso que dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Resulta que no me contratan. Me vengo de Manzanillo por acá, retorno con un amigo. ¿Qué crees que pasó? Dios me libró porque exactamente a la semana hubo un maremoto y se inundó toda esa área. Hubo destrozos en el año 2008. ¿Qué fue lo que Dios tuvo de mí? Misericordia. Yo no lo entendí hasta que pasó el maremoto. A veces tú no entiendes el porqué de las cosas, el porqué no se te dan, pero es porque Dios tiene misericordia de ti, Dios te está preservando. A veces tú no entiendes el por qué no te contratan, a veces tú no entiendes por qué otra persona sí y tú no, pero es porque Dios tiene misericordia, Dios te está protegiendo a ti. ¿Por qué? Porque Él te ama. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí con Abraham? Abraham estaba agradeciéndoles porque dice, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Abraham era un hombre agradecido.
Cuando tienen otras personas misericordia contigo, misericordia conmigo, mínimo lo que tenemos que tener es agradecimiento. En primer lugar con Dios y después con el vaso de honra que Dios usó para tener misericordia contigo. Raca es la otra término, significa compasión, vientre, soltera, afecto, corazón, doncella, entraña, gracia, matriz, misericordia, mimar, acariciar, querer. Cuando Dios derrama su misericordia en tu vida y te llena de su misericordia, Dios te está acariciando. Dios te está demostrando que te quiere, que te ama. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. ¿Por qué Dios permitió que tú nacieras? Porque desde el vientre Dios te estaba amando y mostrando su misericordia en tu vida. ¿Desde dónde? Desde la matriz. Vamos a ver esta verdad. Génesis 43:14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos. O sea, ¿están hablando de quién? De José. El cuadro o el contexto nos habla cuando José ya está en el reino de Egipto y nos está hablando de que José se hizo pasar que no conocía a sus hermanos, pero José sí los conoció. Y lo más extraordinario de la historia es de que los hermanos de José no lo reconocieron. ¿Por qué crees que sus propios hermanos no lo reconocieron? José fue traicionado por sus hermanos, lo vendieron como esclavo, lo querían matar, lo ponen en la cisterna, se deshacen de él. Pero todo ese proceso de José era parte del plan de Dios para que José preservara la vida de muchísimas familias en Egipto y en Israel. José tuvo que ser humillado, abandonado, traicionado por su propia sangre, por su propia familia, que es donde más duele a veces. Pero José entendió que a pesar de la prueba y de la división, y a pesar de la traición y la separación, y de todo lo que hicieron, y aparte de ser acusado por la esposa de Potifar, y que fuera encarcelado José, siendo inocente, José entendió que aún en cada paso de su vida, del proceso de su etapa que le tocó vivir, era para un campo de aprendizaje, de valoración y de reino para la gloria de Dios. José, cuando estuvo encarcelado, llegó a interpretar sueños. José, estando encarcelado, buscaba siempre el rostro de Dios, porque acuérdate que antes de la historia nos dice que los judíos y los israelitas, cómo pasaban los principios y los estatutos, era de forma oral, de forma expresada, de forma verbal, de padre a hijo y de hijo a nieto, se iban pasando los principios del reino, los estatutos, mandamientos, decretos y preceptos, etcétera, etcétera. Era de forma verbal, era de forma oral todo. Entonces José los traía, sus principios, y los estaba recordando, y los estaba viviendo en cada etapa de su vida. Y cuando Dios decide mandarlo a la cárcel, es donde es el refinamiento de
José, para posteriormente sacarlo a ser el segundo de Faraón. José entendió que su proceso de humillación era para después recibir una fuerte exaltación de Dios. Pero aquí nos está hablando, escúchame muy bien, de que el Dios omnipotente es de qué? Misericordia. Nos está hablando de que hubo una privación de libertad ya de uno de los hermanos. ¿De quién? De los hermanos de José. ¿Qué hubiera pasado si José el soñador no vive los principios del reino? Jamás hubiera sido el segundo del faraón y no se hubieran preservado miles de familias en aquella época. Todas hubieran muerto de hambre. Por eso Dios siempre se ha encargado y se va a seguir encargando de levantar caudillos en toda la historia y en todo el reino. Dios siempre se va a encargar de levantar un remanente y lo tiene muy guardado el Señor. Un remanente que ama su gloria, su presencia, su pasión y el amor de Dios. Ese ejército está siendo preparado por Dios. En los últimos días siempre van a salir a flote el remanente de Jesucristo. Ese remanente que siempre se doblaban ante Él y no ante nadie más. Por eso Jesús dijo, misericordia quiero, que no sea difícil. Vamos a ver Éxodo capítulo 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Ahora, aquí nos está hablando de que Moisés está cara a cara con Dios. Y Moisés le está diciendo, te ruego que me muestres tu gloria. Wow. Palabras muy fuertes de un hombre hacia Dios. Pero Dios le responde que Dios va a tener misericordia del que tendrá misericordia. Y será clemente con aquel que será clemente. Con aquel que fue clemente, Dios va a ser clemente. Dios va a ser misericordioso con aquel que fue misericordioso. Dios nos muestra parte de su amor y necesitamos seguir degustando el gran amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Éxodo 34:6 dice, y pasando el Señor por delante de él, proclamó, el Señor, Señor fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Misericordioso. Dios es fuerte. Dios es piadoso, dice, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Desgraciadamente nosotros tenemos muchos, o hemos tenido muchos, la mala imagen de Dios, de que hemos creído, nos han hecho creer, por muchos años nos hicieron creer, que Dios estaba sentado en su trono y buscando la mínima pieza de en qué momento fallábamos para nuevamente, para sacar un chicote o látigo espacial y azotarnos. ¿Por qué? Porque así nos educaron, así nos formaron con esa mentalidad de ira. No, Dios no es un Dios de ira. Dice que Dios es como fuerte, misericordioso y piadoso. Dice que es lento o tardo, ¿para qué? Entonces Dios se enoja fácilmente. Entonces, ¿por qué hemos tenido una mala imagen de Dios? Un
cerca de Dios. Dice que es grande misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando que desde las entrañas nos ama, nos tiene misericordia. Al contrario, Él nos quiere acariciar, nos quiere mimar. No es nada de lo que nos han dicho de que saca el látigo y en la primerita un chicotazo espiritual, un chicotazo celestial. No. Dios es bueno y misericordioso. Sigamos. Ahora, fíjate desde el Antiguo Testamento cómo Dios está mostrando de su misericordia. Otra palabra es Hanán, que significa doblar, inclinarse, fíjate muy bien, inclinarse en bondad hacia un inferior, favorece, conceder, mover a favor de petición. Por eso es tan importante pedirle a Dios, cada vez que tú te acercas a Dios en oración, que le suplicas, le ruegas y le pides, Dios lo que hace es inclinarse hacia uno, inclinarse, Dios se mueve a favor de la petición que le hacemos. Y lo hace como amigablemente. ¿Por qué? Porque Dios muestra su compasión, su favor. Cada vez que tú le ruegas, le pides, oras y le suplicas, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Dios está demostrando su misericordia. Cada vez que le pedimos a Dios, Dios muestra su misericordia y Dios atiende, toma nuestras oraciones en misericordia. Génesis 43, 29. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien hablaste? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. O sea, José era el hijo menor de los hermanos, era el hermano menor, pero después tiene otro hermano llamado Benjamín, que es el que manda a traer, porque todavía José estaba siendo reestructurado o regenerado, restaurado en su corazón, y de alguna forma quiso vengarse de sus hermanos, a decir: ya no les vendo más alimento, más sustento, sino traen al hermano menor de ustedes. Pero cuando José ya no soporta más y se descubre y les dice que él es José, su hermano de ellos, dice que lloraron. Ahora, aquí está hablando de Benjamín, otro hermano menor de José. Por eso dijo al final: y Dios tenga misericordia de ti. ¿Por qué? Porque él se acordó de lo que le hicieron sus hermanos a él. Y como ahora Benjamín era el más chico, dijo: no le va a pasar algo igual, mejor lo cubro en bendición. Y que la gracia, la compasión de Dios, el favor de Dios, la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios esté sobre ti. Tejiná, gracia, halagar, oración, plegaria. ¿Qué es misericordia? Tejiná. Vamos a ver Josué 11:20 para ver de qué nos habla la tejiná, en qué momento se puede ver la
Josué, capítulo 11, versículo 20, por favor. Dice, porque esto vino de Dios, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como el Señor lo había mandado a Moisés. Muchas veces en la historia y en el Éxodo vemos en la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que viniera el total quebrantamiento de la oposición hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? En el Éxodo nos habla de dos hermanos, uno llamado Moisés y el otro llamado Aarón. Y dice que Dios, en el Éxodo 3, Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza. Imagínate una planta de desierto, una planta desértica ardiendo en fuego y nunca consumirse. Es extraño. Y es cuando Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque de la tierra donde estás, tierra santa es. Cuando Moisés escucha la voz en medio de la zarza, en el Éxodo capítulo 3, es cuando Moisés comprende que el que le estaba hablando era el Señor, era Dios. Y es allí donde Dios comienza a tratar a Moisés, un hombre judío, pero que fue rescatado por las aguas por una mujer del pueblo egipcio. Entonces, Moisés, legítimo judío, pero con principios egipcios, porque fue formado por personas egipcias. Y Dios se encarga de restaurar a Moisés y de llamarlo, de capacitarlo y enviarlo a Egipto a liberar al pueblo de Israel del mano de Faraón. Somos la historia y las escrituras que Dios tuvo que mandar bastantes plagas, cada una para destruir cierto Dios falso que tenía Egipto. Por eso Dios tuvo que mandar la plaga de las ranas, la plaga de las úlceras, la plaga de las tinieblas, del agua en sangre, etcétera, etcétera, hasta culminar con la muerte de los primogénitos. Sabemos lo que pasó en las escrituras. Por eso aquí nos está hablando, recordando acerca de Moisés, que Dios tuvo que tratar a Egipto, a Faraón y a todo su ejército para que el pueblo de Israel quedara libre y cumpliera la fiesta que Dios tanto anhelaba. Porque Dios lo que anhelaba era que su pueblo lo festejara, le celebrara una gran fiesta. Ahora no entiendo por qué muchos dicen que el seguir al Señor es de aburridos. Mentira, si Dios lo que desea es que le celebremos fiesta. Ahora entendamos que la misericordia de Dios estuvo y está siempre con Israel y está también con nosotros que somos un pueblo espiritual, el pueblo de Dios. Muchas veces Dios nos tiene que pasar por una serie de etapas, de procesos y de desafíos para enseñarnos que Dios nos ama y que Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Tajuná es una oración ferviente. Cuando tú haces una oración con fuerza, una oración con fervor, una oración de poder, una oración de entrega, un clamor, es cuando Dios la escucha, esa oración ferviente, y la contesta por misericordia. Escúchame muy bien. Vamos a ver Jeremías 31. Acompáñame. Jeremías 31, 9. Enseguida vamos a ver cuando Jesús dijo misericordia de Dios. Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual
no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que muchas veces estamos en desafíos de quebranto, de dolor, de enfermedad, sin dinero, sin trabajo, sin finanzas, con dolencias, el lloro. Pero Dios dice en pocas palabras que cambia nuestra situación en misericordia. Que muchas veces tenemos el luto y las cenizas, el polvo y la tragedia, el desprecio y el rechazo de mucha gente, pero Dios en su misericordia nos cambia toda esa situación para nosotros poder experimentar ahora los arroyos de Dios, el camino derecho de Dios y entender cuál es la paternidad de Dios y cuál es el fruto de Dios, el entendimiento de Dios y qué es el ser hijo de Dios para poder decirle Abba Padre. En griego es eleo, misericordia, que es compasivo en palabra y en obra. Cuando una persona es misericordioso o misericordiosa, se nota en sus palabras, en su forma de expresión. Para alcanzar misericordia, para recibir misericordia, vamos a ver lo que Jesús dijo: misericordia quiero, no sacrificio. Mateo capítulo 5. Versículo 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. ¿Quiénes va a alcanzar misericordia? Todos. Dice los misericordiosos. ¿Y quién es misericordia? Vas a alcanzar misericordia. Pero si tú juzgas a otro, otros te van a juzgar a ti. Vamos a ver Mateo capítulo 9, versículo 13. Wow. Dice: id pues y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿A qué? Jesús, ¿a qué nos vino a llamar? Al arrepentimiento. Fíjate lo que nos dijo Jesús. Vamos a entender esta escritura, este pasaje. Está fuertísimo. Bueno, vamos a leer capítulo 9 desde el inicio, por favor. Síganme con mucho cuidado para entender lo que es misericordia. Dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿A cuál ciudad? ¿A cuál ciudad? ¿De dónde Jesús nació? En la ciudad de Belén, en Jerusalén. ¿Y en dónde Jesús se crió? En Nazaret. Okay. ¿Vino a dónde? A su ciudad. Ahora, dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de quién, de ellos, no del paralítico, la fe de los que traían al paralítico, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús estaba ¿qué? Mostrando su misericordia. ¿Por qué? Porque le dice al paralítico: ten ánimo, hijo. Lo estaba ¿qué? Consolando. Cuando eres consolado de parte de Dios, Dios está mostrando su misericordia contigo. Y le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían
dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué era más fácil para Jesús? Todo, porque Él es Dios. Pero ¿qué es lo que el hombre quería escuchar? Que se levantara de la silla de ruedas o del lecho donde lo traían, mejor dicho, y que se fuera caminando. Pero Jesús conocía los pensamientos de ellos, y Jesús nos está dando la cátedra más grande de lo que es el amor y la misericordia. Porque Jesús lo anima y Jesús le perdona pecados. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Cómo se fue el paralítico? Animado y perdonado por Dios y sanado. Y muchas veces el hombre nada más quiere ver el milagro, que se hubiera levantado de la cama, del lecho, y que se hubiera ido. Pero ¿cuál era la misericordia de Jesús? Primero animarlo, consolarlo por todo lo que vivió. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas que caen en parálisis y que no se pueden levantar, no se pueden mover por ellos mismos, no pueden depender por ellos mismos. Hay muchos en la sociedad que los critican, los etiquetan y los juzgan y los empiezan a herir, a rechazar. Entonces este paralítico venía herido emocionalmente ante Jesús. Porque venía sin ánimo, venía ya desconsolado, venía herido, venía traumado emocionalmente. Y es lo que hoy en día la gente no ve esa parte, pero Jesús ve más allá que nosotros. Para muchos es más fácil nada más recibir los milagros y ya, pero Jesús, cuando toca a Jesús, toca integralmente a tu vida. Toca tus emociones, te anima y te consuela y te restaura. Y aparte, cuando Él decide, te levanta. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús, de quien estaba rodeado de gente pecadora, como tú y como yo. Jesús nunca quiso acercarse a aquellos sepulcros blanqueados, aquellos que se la pasaban diciendo: santo, santo, yo diezmo, yo soy justo, yo soy dirigente, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Jesús nunca se sentaría con ellos. Dice que muchos publicanos y pecadores habían venido con Jesús para sentarse juntamente con él a la mesa. Y con sus discípulos. Dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿En dónde estaba Jesús? Sentado con pecadores. ¿En dónde estarías tú? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué tremenda lección de Jesús. Qué tremenda enseñanza de Jesús. Misericordia quiero y
misomai, que quiere decir sentir que las entrañas anhelan, sentir, compadecer, mover a misericordia. Vamos a ver esta grandísima verdad de lo que es misericordia también. Mateo capítulo 18, versículo 27. Pero vamos a ver unos pasajes, unos versículos antes, perdón. Dice en el versículo 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a leer unos versículos anteriores para poder entender lo que nos habla la Escritura. Versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús le estaba enseñando el múltiplo de lo que es el amor y la misericordia a Pedro. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Qué tremendo. Dice que había dos siervos, uno que debía 100 denarios y el otro 10,000 talentos. Te lo pongo en nuestra moneda actual. Cerca de 100 millones de pesos era la primera deuda. Y la segunda deuda era 5 pesos. El que debía los 100 millones le rogó y le imploró misericordia y le fue perdonado. Y el otro que debía 5 pesos no se lo quiso perdonar. Y dijo que lo estaba ahogando, lo estaba torturando. Dijo, págame, y dice que aún así lo metió a la cárcel. Después llegó a oídos del Señor y lo mandó llamar y le dijo, te perdoné a ti porque me rogaste. Tú debiste haber hecho lo mismo con aquel que te debía. Cuando tenemos la misericordia de Dios, perdonamos las ofensas a los hombres que nos han herido, nos han maltratado y nos han dañado. Cuando tenemos la misericordia de Dios, entendemos lo que es el perdón de Dios a nuestras vidas y el perdón de Dios a la humanidad.
Cuando tenemos la misericordia divina, entendemos que tenemos el perdón de Dios, pero que también nosotros tenemos que estar perdonando a aquellos que nos han herido y nos estén hiriendo o maltratando en nuestra vida. Tenemos que aprender a perdonar para sanar el corazón, para que no haya en nuestra vida, en nuestro corazón, ninguna cabida, ningún espacio para el rencor, el resentimiento, la amargura, la frustración, para no ser rencorosos. Por eso dice que enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Hay muchas enfermedades psicosomáticas de origen emocional que son cerca de entre 16 a 20 enfermedades psicosomáticas. Son los verdugos. Cuando no perdonas, se desarrolla el cáncer, se desarrolla el diabetes, se desarrolla la gastritis, la colitis, la fibromialgia, la taquicardia, la hipertensión. Se desarrollan muchas enfermedades que son de origen emocional por no haber tratado la emoción adecuadamente ante los pies de Jesús. Para que Jesús te restaure, para que Jesús te regenere, para que Jesús te haga libre. Por eso dice que los entregó a los verdugos. Tú pregúntale a todos los enfermos de cáncer si hay alguien a quien tengan que perdonar y te van a decir que sí. Y pregúntales a todos los enfermos de cáncer que si los quieren perdonar y vas a ver como muchos dicen que no pueden. Recuerdo que hace muchos años en Costa Rica, en el país de Costa Rica, había una hermana que tenía cáncer. Y tenía hasta tumores ya de cáncer. Una prima de ella que nos conocía, nos la contactó y estuvimos orando. Y le dije, hermana, con todo respeto, usted tiene que perdonar. Usted tiene que perdonar en su corazón a las personas que le han herido y dañado a usted. Hasta que no decida perdonar, Dios no puede operar en su vida el milagro. Cuando la hermana decide perdonar de corazón, comenzó a llorar, a ser quebrantada. Cuando comenzó a llorar, dije, esta mujer se está arrepintiendo. Esta mujer es de las de Dios, es una mujer de Dios. Cuando comienza a llorar, me dice, yo estoy perdonando y soltando de mi vida. Y los comenzó a nombrar. Después oramos por ella. Y gracias a Jesucristo quedó sana de cáncer y de los tumores de cáncer, esos desaparecieron. Después de la oración, la hermana de Costa Rica fue con médicos a hacerse estudios clínicos y quedó limpia, quedó sana, quedó sin rastros de cáncer. ¿Por qué? Porque es Jesús quien hace todo. Entonces Jesús nos está enseñando cómo es el perdón. ¿Cuál es la deuda que Jesús te perdonó? ¿Y cuál es la deuda que tú tienes que perdonar? Por eso no juzgues, para que no seas juzgado. Con la medida que midas, serás medido. Dice Mateo 7:1, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, seréis medido. ¿Cómo quieres ser tú medido? ¿Cómo quieres ser tú juzgado? ¿Con amor o con misericordia? Ten tu amor y misericordia. Así tú vas a ser juzgado con amor y con misericordia. Pero ¿qué pasa si tú te empiezas a buscar los defectos, encontrar los defectos del hermano o de la hermana, a decir es que esto, lo otro y aquello? Muchos te van a juzgar de tal medida con la que tú has medido. Por eso, como decimos aquí, no escupas al cielo, porque del cielo te va a caer.
no pienses es que yo la libré, no la has librado. Hasta que no partas esta tierra con Cristo, es como la has librado. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No digas, es que yo la librado. Hasta que no te diga Jesús, pasa al gozo de tu Señor, ahí ya la libraste. Antes no la has librado. Por eso Jesús dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Seguimos. Osios, otra palabra en el griego que se refiere a estatutos, a relaciones humanas, consagración formal, a pureza, a la santificación, a ser santos para Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 13, 34. Ya vamos a finalizar. Hechos capítulo 13, versículo 34. Nos habla fíjate lo que dice en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias que les daré. Dios hizo promesas y pactos con muy pocas personas aquí en el mundo. Número uno, con Abraham. Dos, con David. Y de tal forma que hasta en el Nuevo Testamento se hace referencia, énfasis a las misericordias que les dan. De tal forma que David y Abraham y todos los personajes que marcaron un antes y un después es porque hicieron algo extraordinario en su vida, llamado de parte de Dios gracia. Y tú puedes tener eso, algo extraordinario de Dios en tu vida, llamado gracia. Tienes la gracia para la salvación, la tienes, porque no hacemos nada para ser salvos. Jesús lo hizo todo porque somos salvos por gracia. Pero está la gracia de Dios de tal forma que es la que hace que Dios derrame sus misericordias, sus promesas y cumple el pacto en tu vida. Es cuando tú caminas la verdad de Dios, la bondad de Dios en tu vida, en tu día a día. Es cuando tú decides consagrarte a Dios, vivir para Él, honrándolo a Dios en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Es lo que más adelante vamos a ver para finalizar. Oiktimos significa compasión, misericordia en ciertos tiempos de ejercer compasión. Dios derrama ciertos tiempos de misericordia en nuestra vida. Muchos dicen, es que puedo seguir pecando y puedo seguir viendo que acabo de ser misericordioso. Mira, Dios tiene ciertos tiempos de misericordia. Romanos 12:1. Romanos 1:12, versículo 1. Fíjate lo que dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por qué cosa, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué cosa Pablo, un hombre como tú y como yo, que fue llamado por Dios y que fue apóstol de Jesucristo, un enviado de Dios, dice, te ruego por las misericordias que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo? En pocas palabras, que te consagres para Él, que
que vivas una vida de santidad, una vida de obediencia, de fe para Dios, una vida que esté dispuesto agradándolo a Dios en todo momento, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque es lo que Dios desea. Que vivamos para Él, consagrándolo, dedicándonos a Él, tomándolo en cuenta, obedeciéndolo por las misericordias de Dios. ¿Quieres alcanzar misericordia? Haz misericordia. Por eso dijo Jesús en Mateo 5: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia? Que en vez de que recibas un latigazo, te reciben con amor y con un abrazo. Que digan, no me debes nada. Por eso debemos entender el corazón de Jesús. Debemos entender lo que es misericordia. Todos para Dios somos importantes. Todos para Jesús somos importantes. Para todos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. El único y verdadero Dios le importas y te ama y tiene misericordia de ti. Wow, es algo extraordinario. Por eso debemos de luchar, conquistar y tener la misericordia y la gracia de Dios para salir adelante, para que algún día Jesús nos diga: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Por eso debemos ejercer ¿qué? Misericordia. Tú tienes que ejercer misericordia. Si te cuesta y si te dificulta tener misericordia, dile a Dios que te regenere, te restaure y te llene de su misericordia para poder tener misericordia. Por eso es tan importante conocer el corazón de Jesús, conocer la mente de Jesús, a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: misericordia quiero, que no sacrificio. Por eso Jesús dijo: aprende bien lo que es misericordia quiero. Este es un tema importantísimo. Para mí es el tema mayor, lo que es la misericordia de Dios. Ponte de pie.